Los regalos llegan de diferentes tamaños y en diferentes colores. Y es por eso que las gratitudes regresan a quien hizo el regalo. Las gratitudes regresan en diferentes tamaños y en diferentes colores también. Y entre más grande es el regalo, más grande es la gratitud. Y es por eso que algunas personas han dicho: te estaré eternamente agradecido o agradecida. Por supuesto, eso es una expresión poética, porque no van a estar eternamente agradecidos por un favor que les hicieron, pero sí hay una gratitud que va a durar por mucho tiempo. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido un regalo que sí nos va a mantener agradecidos por la eternidad. Amén. Y ese regalo es el regalo de la vida eterna. Es el regalo de la cancelación de la deuda más grande que teníamos con Dios. Y hermanos, ¿qué hizo posible ese regalo de la vida eterna? ¿Qué hizo posible ese regalo que se nos cancelara nuestra deuda que no podíamos pagar? Eso lo hizo posible la muerte de Cristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y es lo que en este momento estamos celebrando, la muerte de Cristo, y estamos celebrando la resurrección también. Amén. Gloria a Dios. Las dos cosas van juntas. Amén. Porque así como Él resucitó, no nos cansamos de decir, nosotros también resucitaremos. Vamos a meditar, hermanos, en 4 maneras en que nos bendice la muerte de Cristo. No son las únicas maneras, hay muchas más, pero vamos a considerar solamente 4 de ellas. Vamos a ir a un primer pasaje para entender estas cosas, y quisiera que vayamos a 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo es quien escribe tantas cosas bellas acerca de Jesús. Este hombre que no tuvo el privilegio de estar con Jesús como estuvieron los apóstoles, pero el Señor Jesús se le presentó a él. Y dice el apóstol Pablo que el Señor mismo lo instruyó a él, lo discipuló a él. Y es por eso que de la sabiduría que él recibió nos comparte esas cosas maravillosas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 21. Para comenzar, ahí tenemos una primera declaración. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahí es donde se nos declara cuando Jesús tomó nuestro pecado, y por nuestro pecado Él murió. Y por haber muerto en nuestro lugar, es por eso que nos bendice de muchas maneras. La primera manera en que vamos a considerar que nos beneficia la muerte de Cristo es que porque Él murió, nosotros no tendremos que morir. Eso es lo primero. Como Él ya murió en nuestro lugar, entonces nosotros no moriremos. Eso es bello, hermanos. Vea, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros creímos en Jesús, en lo que Él hizo, y por eso tenemos vida eterna. Y no es que la tendremos, ya la tenemos. Es una vida eterna que está ahorita mismo en marcha. Y como dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para vida eterna. Los verdaderos hijos de Dios perseveramos. Y porque perseveramos, la vida eterna está con nosotros. Hermanos, por causa de la muerte sustituta de Cristo, por eso es que nuestra vida es inmortal. ¿Y a qué nos referimos de esto de que nosotros somos inmortales? Y no lo estamos diciendo con arrogancia, sino con alegría, porque no lo hemos obtenido de nosotros mismos, sino que lo hemos recibido. Somos inmortales porque hemos sido hechos inmortales. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Significa acaso que vamos a vivir 100 años, vamos a llegar a 100 años y vamos a seguir viviendo? Déjenme decirles que yo no quiero llegar a los 100 años.
Porque si a los años que tengo ya tengo arrugas, imagínense cómo voy a estar a los 100. Yo no quiero llegar a los 100 años y viviendo eternamente así viejito. No. Entonces cuando decimos que somos inmortales no nos estamos refiriendo a eso. Y también, si el Señor no viniera pronto, ¿verdad? Entonces tendríamos que seguir viviendo en esta condición tan lamentable que hoy vivimos los humanos, ¿verdad? Con un cuerpo que se desgasta cada vez más. Así es que no somos inmortales porque vamos a tener un cuerpo que va a seguir en esta misma condición de ninguna manera. Tampoco estamos hablando entonces que realmente este cuerpo se va a prolongar en esta existencia, porque de hecho si Jesús no viene pronto vamos a morir. Tarde o temprano todos vamos a morir. Si el Señor Jesús no viene pronto, nos tocará invitar a la gente a un último café cuando nos toque partir, ¿verdad? Van a venir el día de nuestra partida y van a beberse el último café en nuestro nombre, ¿verdad? Así que si el Señor no viene pronto. Pero hermanos, cuando estamos hablando de que somos inmortales, estamos hablando de que ahora somos inmortales en el espíritu. Porque nuestro cuerpo ciertamente morirá, pero nuestro espíritu no va a morir. El día que muramos, nuestro espíritu seguirá con vida. Ahora, otra realidad es la siguiente, que aunque nuestro cuerpo va a morir, él también un día se va a levantar. Y cuando este cuerpo se levante de la tumba, del sepulcro, ese cuerpo será inmortal. Entonces somos inmortales porque Cristo murió en nuestro lugar. Esa es la primera bendición que tenemos de la muerte de Cristo, que vamos a vivir para siempre. Hermanos, es una maravillosa realidad que tenemos que celebrar. Es una maravillosa realidad por la cual tenemos que gozarnos cada día, ¿verdad? Así que cada mañana cuando se vean el espejo, especialmente las damas, que son las que más se preocupan, y se ponen a ver el espejo, ¡ay, otra arruga! Digámonos, no importa arruga que estés ahí. Un día no estarás ahí. Un día tendré el cutis de una niña, va a decir usted. Y lo va a tener por la eternidad, hermana. Y no va a necesitar el make-up. No va a necesitar que cubrir nada de eso. Porque el Señor la hará nuevecita. Y la hará maravillosa y más bella de lo que ahora es. Amén. Y nosotros los varones no quedaremos atrás tampoco. Amén. Amados hermanos, así es que esa es una razón poderosa para que estemos eternamente agradecidos con el Señor. Porque Él murió en nuestro lugar, nosotros no moriremos. Razón poderosa para decirle al Señor, gracias Señor, te estoy eternamente agradecido. Una segunda manera en que nos beneficia la muerte de Cristo es la siguiente. Es que su muerte nos da una perspectiva diferente acerca de lo que es la muerte física. Nos cambia la manera de ver la muerte. Ustedes saben que para el mundo la muerte es algo terrible, pero para los hijos de Dios no es así. Vea que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1 y verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso, hermano? Solo un hijo de Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir con Cristo es lo mejor, hermanos. Wow, a veces yo he dicho, si me toca partir, va a tener que quedar mi esposa sola, ¿verdad? Sorry for ella, yo voy para mejor lugar, ¿verdad? Ahora, pero si ella parte primero, sorry for me, porque me quedo solo, ¿verdad? Pero en Cristo, hermanos, partir es mejor, es maravilloso. Cuando Cristo va a venir en nuestras vidas, nuestra manera de ver la muerte es diferente. Hermanos, cuando Cristo no es el centro de la vida de una persona,
La experiencia de la muerte constituye la más terrible realidad que un ser humano puede enfrentar. Cuando Cristo no está en el corazón de una persona, el morir se convierte en lo peor que ese ser humano puede vivir. ¿Y por qué es eso así? Por una diversidad de razones. Porque la muerte convierte las fuerzas de la persona en debilidades. La persona empieza a morir lentamente y se va a debilitar cada vez más, hasta que ya no tiene fuerzas ni para estar de pie. Y se va a debilitar cada vez más. Y es una humillación tremenda para el cuerpo. Para el que no tiene a Cristo en el corazón, la muerte hace que su posible agradable apariencia se vuelva cada vez más desagradable. Personas que se lucen muy guapas y muy elegantes, pero cuando empiezan a decaer y van rumbo a la muerte, empiezan a cambiar. Y la apariencia muchas veces dicen, wow, es duro ver esto. Para las personas que no tienen a Cristo, la muerte convierte sus más elevadas aspiraciones en una terrible pesadilla que están viviendo. Hay personas que tenían grandes sueños, pero cuando de repente ven que están muriendo, los sueños se caen y se van al piso y se convierten en 1000 pedazos. La muerte se vuelve en lo peor porque les arranca de un solo golpe y en contra de su voluntad la compañía de los seres que aman, la bella esposa que tenían, los bellos hijos que tenían, sus padres. Y no solamente la muerte les quita a sus seres queridos, también la muerte les arrebata los tesoros que pudieron haber acumulado después de muchos años de trabajo y que con mucha fatiga lograron acumular. La muerte se los quita todo y todo eso los está golpeando por dentro y los está entristeciendo por dentro y los está haciendo sufrir y los está haciendo sentir una agonía y sienten que es algo a lo que se quieren aferrar pero no pueden. Pero esto para los que no conocen a Cristo. Pero hermanos, la mayor razón por qué la muerte es lo peor que le puede suceder al impío es que cuando él está muriendo le viene el presentimiento de que algo terrible le está esperando después que el del último suspiro. Los pecadores saben, hermanos, cuando están muriendo, que una vez que dejen de respirar acá, algo horrible les espera. Alguien dijo por ahí, el impío llegará el momento en que deja respirar por última vez aquí y empieza a respirar por primera vez en el infierno. Eso es horrible, hermano. Y el impío, aunque no conozca mucho de Cristo, su alma lo siente. Dios de alguna manera se los revela y ellos se dan cuenta que no les espera nada bueno. Y es por eso que es tan triste oír cuando ha muerto un impío que la familia dice, está en mejor vida. No es verdad, no están en mejor vida. Están en una vida horrenda, en tormentos. Hermanos, es por eso que la muerte constituye la cosa más horrible que le puede pasar a una persona que no ha creído en Jesús. Pero hermanos, imagínense que todo eso cambia rotundamente cuando Cristo ha venido al corazón y hemos sido beneficiados por la muerte de Cristo al haber creído en ese sacrificio. Entonces, hermanos, la vida cambia. Por eso, hermanos, la muerte, en lugar de constituir convertirse en una caída, en una derrota, la muerte se convierte en una victoria. Porque vamos a mejor lugar. Hermanos, es por causa de la muerte maravillosa de Cristo que nuestra manera de ver esa experiencia cambia. Es por eso que la experiencia de llanto se convierte en una experiencia de alegría. Déjame decirle, hermano, cuando muere un creyente, hay una combinación de emociones dentro de nosotros. Hay tristeza porque es el ser amado que ha partido, la esposa, el padre, el hijo, el hermano, quien sea. Pero adentro hay un gozo inefable. Él va y está con Cristo.
y ya se está gozando allá. Y quisiera irme con Él. Porque, hermanos, es una experiencia de triunfo. Es por eso que cuando Cristo está en el corazón, la muerte la vemos de manera diferente. Esa experiencia de tristeza se convierte en experiencia de gozo. Esa experiencia de humillación se convierte en una experiencia de exaltación. Porque cuando la persona muere en un cuerpo humillado por la enfermedad, el cáncer, lo que haya sido, es la pérdida de peso. Pero esa persona se levanta en un cuerpo, en un espíritu glorioso. Y eso es hermoso. Hermanos, la muerte no nos afecta a nosotros o no nos perturba como a los no creyentes, porque sabemos que aunque nos estamos separando de nuestros seres queridos acá, vamos a unirnos con nuestros seres queridos allá, que nos están esperando. Así que si morimos, sabemos que vamos a mejor lugar, a reunirnos con esos seres amados que partieron primero porque habían creído en Cristo también. Y saber que un día los seres amados que dejamos los volveremos a ver allá y gozarnos con ellos. Así que, amados hermanos, la muerte de Cristo nos cambia la perspectiva, la manera de ver la experiencia de la muerte. Y es por eso que entonces nuestra propia muerte no será un final doloroso, sino que será el inicio de una nueva y maravillosa etapa, una maravillosa vida que va a durar para siempre. No va a durar algunos años, sino que durará por los siglos de los siglos. Es por eso, hermanos, que nosotros los hijos de Dios no tenemos que temerle a la muerte. ¿Amén? No temamos a la muerte. Démosle gracias a Dios, entonces, por librarnos de esa manera tan terrible de ver la muerte. Él nos ha cambiado nuestra manera de ver esa triste realidad para aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Creo, hermano, que eso es maravilloso. Yo he pensado en esas cosas. Digo yo, si muere mi esposa, qué triste va a ser para mí. Pero no me entristezco como los impíos, porque sé que será solamente una separación temporal, ¿verdad? Nos separamos temporalmente, pero nos volveremos a ver nuevamente en el reino de los cielos. Por supuesto, ya no la voy a ver como mi esposa, ¿verdad? Y a veces le he dicho yo al Señor, y cuando sean nuevas todas las cosas, mi esposa, ¿dónde va a estar? ¿Verdad? ¿Voy a estar cerca? ¿La voy a ver o qué, Señor? ¿Verdad? Pero sí, de alguna manera, vamos a participar todos de la misma bendición, estar en el reino de Dios. Así es que, hermanos, la muerte no nos debe entristecer como a los que no tienen esperanza. Una tercera manera, mis hermanos, en que la muerte de Cristo nos bendice, es que la muerte de Cristo hace posible nuestra salud física. Quiero que vaya a un par de pasajes conmigo. Isaías 53, versos 4 y 5. Isaías 53, si por favor me acompaña. Vea qué lindas palabras del profeta, que más tarde el apóstol Pedro las repite también. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra aquí, llaga, para nosotros suena fea, una llaga, uy, qué cosa tan horrible. La palabra aquí, llaga, significa herida. Y por sus heridas fuimos curados. Ahora vaya a 1 de Pedro 2:24, por favor. Porque alguien puede decir, no, eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene que ver con el Nuevo Testamento. Claro que sí. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanado. ¡Qué maravilla! Hermano, está hablando de salud física. Porque la salvación de Dios no solo es espiritual, hermanos. La salvación de Dios es completa. Salva el alma y salva el cuerpo. Dios no hace cosas a medias, hermano. Si algo está pasando mal en su casa, sepa que Dios no ha terminado con usted. Dios sigue trabajando en su vida. Lo que Dios hace, Dios siempre lo hace completo. Hay personas que han dicho, yo soy la obra del Señor, pero la edición revisada viene después. ¿Verdad? Así que ahorita el Señor está trabajando en nosotros, pero viene una nueva edición nuestra, donde seremos completados en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios provee no solamente salvación del alma, provee también sanidad del cuerpo. Hermanos, hoy día las enfermedades nos azotan, nos angustian, nos afligen, nos causan dolor, nos hacen gemir, nos causan preocupaciones. ¿Qué no nos causan las enfermedades? Nos quitan el sueño. Y a veces hasta la paciencia nos quitan también, ¿verdad? Hay unas gripes molestas que uno dice, pero qué gripe tan necia. Y la gripe dice, te voy a humillar. Y nos tienen ahí, ¿verdad? Y hay otras enfermedades que ya no se diga, ¿verdad? Dolores de estómago que se dobla usted. Pero hermanos, el Señor Jesús está trabajando en eso también. Y un día va a remover las enfermedades. Y van a ser cosas del pasado. Y nunca más nos enfermaremos jamás. Hermanos, pero nosotros no tenemos que esperar hasta el futuro para experimentar sanidad física. Y aunque es verdad que el Señor no siempre va a responder una petición por sanidad, hay muchas ocasiones en que lo hace. Y es por eso que la palabra nos dice que el Espíritu Santo repartió dones de sanidad. Y hermano, es por eso que Dios escucha oraciones por sanidad. Y es por eso que Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, y la oración de fe sanará al enfermo. Hermanos, es que la muerte de Cristo también hace posible la sanidad física. Hay un pasaje precioso ahí en Marcos 1:32 que quiera que ustedes vean conmigo. Marcos 1:32. Esta experiencia ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Y qué dice el versículo 33? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Pero ya vieron que anteriormente dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades. Hermanos, era una multitud de enfermos. Montones de gente enferma que llegó a ese día. Y el versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¡Qué maravilloso! Jesús no solamente traía la sanidad para el alma, también traía la sanidad para el cuerpo. Es que Él tiene la autoridad sobre el alma y sobre el cuerpo. Y es por eso que Él puede intervenir en nuestro cuerpo. Amados hermanos, esto lo hace posible también la muerte de Cristo. Nosotros sabemos que las enfermedades nos seguirán acompañando. Y se da alguna enfermedad a la que nos va a llevar a la tumba, ¿verdad? Alguno va a morir de cáncer, otro va a morir de migraña, otro va a morir de cólera, porque hay algunos que son demasiado colorientos, ¿verdad? La cólera lo va a matar. Otro va a morir de impaciencia, porque dice, me cansó la paciencia y por impaciente le dio un infarto. No sabemos qué nos va a quitar la vida, pero probablemente una enfermedad, si no es un conductor borracho, ¿verdad? O un conductor distraído. Ayer fui a Staples a sacar las tarjetas de la radio y cuando salía de Staples y llegaba a la intersección para tomar la calle, un viejito descuidado se me aventó encima y me destrozó la parte del frente de mi carro, ¿verdad? Entonces, si no nos mata un conductor distraído, de alguna manera vamos a morir. Pero las enfermedades nos van a seguir acompañando. Ahora bien, tenemos una promesa maravillosa, Apocalipsis 21:4.
Márquela en su Biblia y recuérdela. Medite en ella, memorícela. Preciosa promesa que le va a ayudar a conseguir el sueño cuando la enfermedad le esté angustiando. Apocalipsis 21:4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Esto es bello. Por eso vale la pena levantarse a las 7 de la mañana a celebrar que Cristo resucitó. Hermano, ¿quién le ofrece más que Cristo? Nadie. Pero muchos creen que el licor les ofrece más que Cristo. Muchos creen que el placer sexual les ofrece más que Cristo. Están equivocados. No se dan cuenta que en Cristo tenemos la mejor bendición. Mire qué bella promesa. ¿Qué es lo que produce estas cosas? Dice, y ya no habrá muerte. Las enfermedades nos matan. Ni habrá más llanto. Las enfermedades nos hacen llorar. ¿Cuántos han llorado por alguna enfermedad? ¿Algún valiente que levante la mano y que diga, yo nunca he llorado por alguna enfermedad? Todos hemos llorado. Hasta el más valiente ha llorado, porque hay enfermedades que nos... Hay algunos hombres que dicen que yo no lloro, dicen, pero por dentro tienen un mar de lágrimas. Es que la lágrima se le viene no por fuera, sino que se le va por dentro. Y por eso uno no lo ve llorar, pero por dentro están destruidos. Entonces, las enfermedades nos hacen llorar. Y luego dice ahí, ni habrá más clamor. Clamamos por el dolor. Ni habrá más dolor. Hermanos, tantas enfermedades que nos causan dolores en todo el cuerpo. Hay quienes dicen, hermano, a mí hasta el pelo me duele. Hasta las uñas me duelen. ¿Qué es lo que no me duele a mí? Ahí, hermano, si usted va a las casas de algunos hermanitos, tienen una farmacia en la casa. Uno dice, cuando viene una pastilla, ¿qué le voy a venir a buscar? Porque aquí hay demasiada pastilla en esta casa. Es por las enfermedades que tenemos. Pero hermanos, un día las farmacias serán cosas del pasado. En la nueva vida no habrá hospitales, no habrá enfermeras, no habrá doctores, no habrá paramédicos, no habrá ambulancias, no habrá farmacias, no habrá remedios, no habrá hierbitas. Todo eso será historia, porque Cristo removerá nuestras enfermedades. Así que, hermanos, si usted está sufriendo alguna enfermedad ahorita, alégrese, que ya viene el día en que no la tendrá. Y tendrá un cuerpecito completamente sano para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, esta es otra razón más por la cual agradecer la muerte de Cristo, porque Él hace posible también la sanidad de nuestro cuerpo. Y en último lugar, consideremos otro beneficio más, otro resultado más de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en nuestro lugar cancela la más grande deuda que habíamos adquirido y que no podíamos pagar. 2 Corintios 5:19, vamos a leer este pasaje para ir terminando. 2 Corintios 5:19. Los que predican tienen que usar esa expresión para ir terminando, para que los hermanos se alegren, ¿verdad? Para que los que se están durmiendo se terminen de dormir, ¿verdad? O se quieran terminar de despertar. 2 Corintios 5:19. Dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vean lo que dice lo siguiente: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es porque nos cancela la deuda. ¿Usted ha prestado dinero y se ha encontrado con prestamistas que son duros de pagar? Uno dice, ¿para qué le presté dinero? ¿Verdad? Bueno, hay mucho de eso, ¿verdad? Te presta y uno está esperando que le paguen y en vez de pagarle, le pagan mal. Todavía dicen que le prestó muy poco. Es tan malagradecida la gente en este mundo, ¿verdad? Uno le da tantas cosas y no
no lo reconocen. Una vez ayudé a unas personas a cargar un montón de cosas y las gracias quería dar. Y habíamos dos que estábamos ayudando y al final la persona dijo, 1000 gracias, 500 cada uno, ¿verdad? Digo, por lo menos quiso dar las gracias, pero mire yo que no estaba tan animada de dar las gracias, ¿verdad? Así es que, hermanos, qué hermoso es tener una deuda grande y que sea perdonada. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Endeudarnos es algo que nos pasa a todos los seres humanos, a todos nos pasa. Y hay personas en el mundo que tal vez no tienen deudas de dinero, pero tienen otro tipo de deudas con la gente. Están endeudados con un buen médico porque les dio una buena receta, o están endeudados por alguien que les dio una buena idea, que con esa idea hicieron su negocio. Entonces, endeudarse, eso es fácil. Y hay deudas que se vuelven tan grandes que se vuelven impagables. No hay manera. Haga usted lo que haga, no va a poder pagar. Hay personas en este mundo que se han tirado a la bancarrota varias veces. Y ya van por la 10ª vez y ya quieren volverse a declarar en bancarrota, otra vez más, ¿verdad? No pueden pagar todo lo que deben. Y la deuda es una cosa horrible, que quita el sueño, que enferma. Pero hermanos, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido perdonados de una deuda que sin darnos cuenta la habíamos contraído. Y que se elevó a tal nivel que no podíamos pagarla. Y Jesús vino y dijo, la deuda está pagada. Has creído en mí. No me debes nada. No le debes nada a Dios. Y hermanos, ser liberado de una deuda es una cosa maravillosa. Porque hermanos, las deudas traen consecuencias terribles. Aparte de lo que le quita el sueño. Hay personas que por deudas grandes han tenido que ir a pasar años en la cárcel. Hay personas que por cometer faltas y crímenes han tenido que ser puestos en una silla eléctrica. O le han puesto la inyección letal. Hermano, en el pasado, ustedes saben que a las personas que habían cometido tantas faltas y estaban tan endeudados con la sociedad por sus crímenes, los castigaban con la pena máxima, que era la muerte, en la cruz, en los tiempos del Señor Jesucristo. Hermano, déjeme decirle una cosa. La muerte en la cruz era la cosa más humillante que le podía haber pasado a una persona en aquel tiempo. Porque lo hacían cargar la cruz en la calle y toda la gente lo veía pasar. Ahí va el desgraciado, mira. El que me robó, ahí va cargando la cruz. Mira, el que me mató a mi papá, ahí va. Ese desgraciado que me robó la casa, ahí va. Era una humillación tremenda. Pero no solamente eso. Los crucificaban, les atravesaban sus manos con clavos, y eso no era fácil. Les atravesaban los pies con clavos, los colgaban, eso era terrible, todo eso por causa de las deudas que no podían pagar. Hermanos, pero por causa de nuestra deuda, Jesús no solamente fue atravesado en sus manos y sus pies, Él fue humillado, le escupieron. Y eso fue una humillación tremenda por causa de una deuda que Él no tenía, pero que Él tomó en nuestro lugar. Hermanos, otra cosa que sufrió Jesús por causa de nuestra deuda es que a Él le azotaron la espalda. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esos látigos romanos tenían unas puntas que llevaban metal, y cuando pegaba en la espalda y el látigo pegaba y regresaba a la cuerda, arrancaba pedazos de piel? Eso era horrible, era un tormento tremendo. Entonces, esos latigazos que Jesús sufrió fue por causa de su deuda y mi deuda. Y aparte de eso, para hacerlo sufrir más, le metieron espinas en la frente. ¿Usted se ha metido una espina en un dedo? ¿Verdad que duele? Ay, dice, no me espiné. En el dedo. Pero ¿qué tal la frente? Y a él le metieron una corona de espina. En vez de ponerle una corona de rey, que es la que él se merecía, le pusieron una corona de espina y le perforaron la frente y lo hicieron sangrar por causa de su deuda y la mía. Hermanos, es así el amor de Jesús por nosotros. ¡Wow! Así es que sufrió y
Y como no pudo llevar más la cruz porque su cuerpo estaba debilitado, le tuvieron que ayudar. Un tal Simón de Cirene que lo forzaron a llevar la cruz, no es que él estaba de voluntario. Y una vez que lo colgaron allá, Jesús padeció una sed terrible. Y entonces en su sed tremenda, él dijo, tengo sed. ¿Y saben qué hicieron? Fueron y le dieron de un vinagre agrio, que Jesús no lo quiso probar. Todo eso estaba sufriendo por causa de su deuda y la mía. Y hermanos, pero ¿saben lo que más sufrió Jesús por causa de su deuda y la mía? Es que estando en la cruz, Él tuvo que decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, Dios lo desamparó a Jesús, porque en ese momento Dios estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Y Dios lo desamparó en ese momento. Y hermanos, ser desamparado de Dios, eso es la cosa más horrible. Hermanos, los seres humanos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Y cuando Dios viene a la vida de uno, uno es feliz. Pero cuando Dios no está en la vida de uno, uno lleva una vida terrible. Entonces Jesús sufrió ese abandono por causa nuestro. Así es que por causa de la deuda que nosotros no podíamos pagar y que Él vino a pagar en nuestro lugar, es por causa de esa obra suya que hoy nosotros no debemos nada. Estamos a cuentas con Dios. Qué maravilloso, hermano. La muerte de Cristo nos quitó ese peso. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? No levanten la mano, porque no les voy a ayudar, ¿verdad? Yo tengo las mías también. Y quizás su deuda les tiene preocupado. Usted puede decir, yo debo la casa, yo debo el carro, yo debo esto, debo lo otro, debo tarjeta de crédito. Hasta el veterinario que me ve la perra, hasta a ese le debo también, dicen algunos, ¿verdad? Las deudas son una carga, son una pesada carga. Pero Jesús, nuestro Señor, nos vino a quitar todas nuestras deudas. Inclusive las materiales, hermanos, porque en Cristo Jesús un día esas cuentas van a estar pagadas. Por fe. Por la ayuda del Señor, un día va a ser cuentas canceladas. Hermano, el día que nos vayamos de este mundo, el Señor nos dirá, ya no debes nada. Ven, free de deudas. Gloria al Señor. Así que, hermano, no pierda más el sueño por sus deudas. Amados hermanos, es motivo de celebración. Entonces, que Cristo murió en nuestro lugar. Démosle gloria a Dios porque eso es así. Así que hemos dicho en esta preciosa mañana, amados hermanos, ¿verdad? Que porque Cristo murió en nuestro lugar, entonces por ellos somos inmortales. Porque Cristo murió en nuestro lugar, por ellos, entonces nosotros tenemos salud física. Porque Cristo murió en nuestro lugar, por eso nosotros vemos la muerte desde otra perspectiva, no con temor, sino con esperanza. Y porque Cristo murió en nuestro lugar, por eso no debemos nada. Así que gloria a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesús por haber hecho esas cosas una preciosa realidad. Vamos a orar y vamos a seguir celebrando esta mañana.